Visito el impresionante Museo Arqueológico de las Civilizaciones Anatolias, que tiene un precio de 280 liras, unos 8 euros. Como su nombre indica, en el museo se exponen muchos objetos hallados en los distintos yacimientos de Anatolia, y hay que advertir que dichos sitios prehistóricos suponen una revolución en la comprensión histórica del ser humano, en varios aspectos, pero solo diré que si entre el siglo XIX y XX se pensaba que la cuna de la civilización era Mesopotamia, hoy se puede decir que Anatolia puso los cimientos para dicha civilización, o al menos que supone un importante eslabón en la historia. En la primera sala del museo se exponen las réplicas de algunos de los grabados de Göbekli Tepe. Este sitio cada vez más famoso propone cambios en la historia conocida. La datación establece que hacia el 9500 a.C. cazadores-recolectores construyeron un santuario con varias columnas grabadas en su mayoría con animales y que sostenían un techo. Después de unos 1500 años, hacia el 8000 a.C., la comunidad decidió enterrar el sitio por razones de momento desconocidas. Todavía quedan muchas preguntas sin resolver e hipótesis que desgranar en lo que se conoce como el primer templo de la humanidad. Siguiendo con la visita está la diosa madre, datada hacia el 6700 a.C. y encontrada en el yacimiento de Çatalhöyük. La estatuilla de unos 20 centímetros de alto es una mujer de pecho enorme y anchas caderas, siendo asociada con la fertilidad, tanto agrícola como humana. Está sentada y apoya sus brazos sobre dos leopardos, lo que sugiere una persona social fuerte. Entre sus piernas asoma una forma redonda que puede representar la cabeza de un recién nacido, aunque hay quien opina se trata del cráneo de un antepasado respetable. Aquí abro paréntesis para decir que la estatuilla de la Madre Diosa fue el motivo principal para visitar Ankara y el Museo de las Civilizaciones Anatolias, aunque hay mucho más. Sigo exponiendo los objetos encontrados en el yacimiento de Çatalhöyük, donde se puede ver gran número de estatuas femeninas, aunque hay que advertir que solo representan el 5% del total de estatuas, siendo las más numerosas de animales. Çatalhöyük es conocida de momento como la primera ciudad de la humanidad. Su origen se remonta hacia el 7500 a.C., estando habitada casi 2000 años hasta su abandono en el 5700 a.C., cuando hubo un gran incendio. El fuego coció el adobe, lo que permitió que quedase en buen estado de conservación hasta su reciente descubrimiento. Se estima que pudo albergar en su apogeo a unas 10.000 personas como máximo. El poblado estaba formado por viviendas totalmente adosadas, con escaleras a la azotea que hacían de calles. Se sugiere que también habría algunos edificios sagrados posiblemente comunales. Las casas constan de una gran habitación enyesada, con bancos y camas, una chimenea y un horno. También tenían pequeñas estancias que se usaban como almacén. Los muertos eran enterrados en el suelo de las casas, y según parece es posible se hiciesen rituales sagrados con algunos de los cráneos. Se ha podido demostrar que algunos objetos proceden de otros sitios de Anatolia y de la actual Siria, lo que indica que había una red de intercambio en estas áreas. En el poblado había hábiles artesanos para crear objetos de cobre, entre otras cosas. También se han encontrado pinturas en algunos de los muros, mayormente con motivos geométricos, pero también aparecen animales, hombres con el pene erecto o mujeres dando a luz. Además está el mural considerado como primer mapa de la humanidad, que básicamente es un paisaje de la ciudad con el volcán al fondo. De dicho volcán se extraía obsidiana, y puede ser de donde sacaron este objeto denominado como primer espejo de la humanidad, y que se trata de obsidiana con una de sus caras pulida. Siguiendo con la visita, expongo los objetos encontrados en el yacimiento de Azilar, mientras narro su cronología y algunas curiosidades. Azilar se empezó a construir hacia finales del octavo milenio a.C., aunque es en el sexto milenio a.C. cuando se aprecia más cambios en la sociedad y sus costumbres.
Hacia mediados del sexto milenio aparecen los primeros callejones entre las viviendas y las primeras plazas o patios formados por un grupo de viviendas, teniendo las entradas de las casas a nivel del suelo. Si en Çatalhöyük las azoteas eran comunales haciendo de calles, en Acilar se puede decir que las azoteas son privadas de las viviendas y ya aparecen las típicas calles. También aparece el primer cementerio fuera del poblado, aunque en ocasiones se siguen enterrando cráneos en el suelo de la casa. Aquí habría que preguntarse si esto de crear un cementerio extraurbano fue ocasionado por alguna epidemia. En cuanto a la cerámica, hasta ese momento es simple sin decorar, pero empieza a aparecer las primeras cerámicas con forma de animal, siendo las más antiguas de este tipo en Anatolia. Para finales del sexto milenio aparecen cerámicas pintadas con signos geométricos. Entonces, Acilar se fortifica tímidamente y tienen un pequeño templo. A principios del quinto milenio, la ciudad cambia drásticamente, lo que invita a pensar que hubo algún tipo de conquista o fuerte inmigración. La población de Acilar pone gran empeño en las fortificaciones o defensas. La cerámica de mucha calidad comienza a ser pintada en rojo con grabados de animales. A continuación, los objetos encontrados en Canasán. Este yacimiento consta de 3 montículos. El primero y más antiguo pertenece al Neolítico. El segundo pertenece al Calcolítico, siendo datado su comienzo hacia mediados del sexto milenio a.C., y básicamente sigue las mismas estructuras de las ciudades anteriores de Çatalhöyük y Acilar. La ciudad de Canasán fue habitada hasta finales del cuarto milenio a.C., momento que se abandona unos 3000 años, hasta que se forma el tercer montículo de viviendas que abarca la época helenística, romana y bizantina. A continuación, los objetos encontrados en el yacimiento de Çatalhöyük, que como se puede ver tienen un excelente trabajo con los metales y sus aleaciones. En el tercer milenio a.C., a los pobladores de Anatolia se les conoce como atianos, herederos de los antiguos habitantes y anteriores a la llegada de los indoeuropeos. Para la comprensión histórica se generaliza mucho con estos atianos, pero hay que advertir que cada ciudad tiene sus matices. En Çatalhöyük se han encontrado importantes tumbas regias de mediados del tercer milenio a.C. Para finales del tercer milenio ocurre un hecho excepcional y probado en Anatolia, y es la introducción de la escritura cuneiforme desde Mesopotamia. Sargón de Akkad establece la ruta comercial Mesopotamia-Siria-Anatolia para importar sobre todo cobre. En las ciudades Anatolia se crean barrios para los mercaderes acadios que se establecen de forma permanente, teniendo escribas que anoten todas las transacciones. Pero el comercio debía ser más beneficioso para Mesopotamia y 16 reyezuelos atianos se rebelan a la autoridad acadia de Naram-Sin, nieto de Sargón. Poco después, desde principios del segundo milenio a.C., ocurre una migración sin precedentes, y es la de los indoeuropeos. Su desarrollo más importante es la doma del caballo para el tiro de carros, en un principio con fines comerciales o acelerar comunicaciones, pero pronto se impone también con fines bélicos. En el caso de Anatolia, los indoeuropeos se mezclan con los nativos atianos y con el tiempo se forman 2 grandes grupos. Los hititas en el centro-este de Anatolia, que acaban formando un importantísimo imperio a finales del segundo milenio a.C., y los luvitas en el este-sur de Anatolia, que forman pequeños reinos teniendo que luchar o sellar alianzas tanto con hititas como con micénicos, según la época. El más famoso de estos reinos luvitas es Troya. Çatalhöyük fue una importante ciudad hitita, incluso parece ser una ciudad sagrada para ellos. Sobre la religión hitita, que ellos mismos denominan como los 1000 dioses de Ati,
hay que entender la conexión o el sincretismo que se extiende desde la India a Grecia continental y que supuestamente fue transmitido por los pueblos indoeuropeos del segundo milenio antes de Cristo, sin poder establecer de momento el punto exacto de origen. De esta manera, la gran diosa solar, que los hititas llaman Harina y en otros pueblos Hepat, pasa al mundo helénico como Hera. Su consorte, el dios del trueno y las tormentas Tesub o Tarun, es conocido por los helénicos como Zeus. El padre de este es Kumarbi, que recuerda al Cronos helénico. De esta manera se puede decir que los helénicos de la Edad del Hierro son herederos culturales de los hititas. Hay que preguntarse sobre la diáspora hitita y su influencia sobre otros pueblos, tanto en el apogeo de su imperio, pero sobre todo cuando se extinguen de la historia hasta su nuevo descubrimiento. A continuación, los objetos encontrados en el yacimiento de Kultepe. Personalmente me encantó las vitrinas que guardan las cerámicas que llamé animales de Kultepe. Esta ciudad fue en su momento la más importante de Anatolia, siendo conocida por los acadios como Canes y por los hititas como Nesa. Aunque Kultepe es habitada al menos desde el Neolítico, es por el comercio con Mesopotamia desde finales del tercer milenio a.C. cuando cobra gran importancia, convirtiéndose en la principal colonia de mercaderes acadios, hasta el punto que si surgía problemas en otros poblados acudían a estos para pedir ayuda. Resulta asombrosa la ruta comercial Mesopotamia-Anatolia, y cómo tenían establecidas las leyes para que resultase eficiente, pero no entraré de lleno en esto. Dicha ruta comercial tiene decadencia en el siglo XVIII a.C., por la irrupción en Mesopotamia de Hammurabi y la creación del Imperio Babilónico. En este sentido, los pequeños reinos hititas obtienen independencia y comienzan a luchar entre ellos. Para finales de ese mismo siglo XVIII a.C. emerge la figura de Anita, quien era rey de Kusara, conquista Kultepe Nesa y proclama esta ciudad como la nueva capital. Entonces, con gran poder, se lanza a la conquista de otras ciudades llegando a la costa del Mar Negro. Por el camino conquista entre otras la ciudad de Atusas, futura capital del Imperio Hitita, que la destruye y proclama una maldición sobre ella. Anita está considerado como el precursor del reino hitita, que en varios siglos se convierte en imperio. Sigo viendo objetos e impresionantes relieves de época hitita. En el siglo XVI a.C., el rey Hattusili cambia la capital de Nesa a Atusas y hace diferentes campañas militares tanto a Siria como al oeste de Anatolia. Es curioso, pero Hattusili escoge como su sucesor a su nieto Mursili, pues según cuenta él mismo, todos sus hijos estaban involucrados en conjuras contra su figura. Mursili consigue saquear Babilonia, pero será asesinado por su cuñado y copero Antili, y este fue asesinado por su yerno Cidanta, que también mató al hijo y nietos de Antili. A Cidanta le asesinó su propio hijo Amuna, y a este le sucede Ucilla,
que mató a sus 2 hermanos mayores para subir al trono. Al poco tiempo sufre un golpe de estado de su cuñado Telepinu, aunque esta vez no le asesina y según parece le destierra. Telepinu observa que el reino hitita está cada vez más fragmentado por las luchas de poder y trata de solucionarlo mediante el conocido como Edicto de Telepinu, estableciendo leyes para la sucesión real y el reparto de las herencias. También otorga poderes al Panku, o la Asamblea de Nobles, dándoles atribuciones tan importantes como la de condenar a muerte al propio rey, en caso de cometer asesinatos contra su familia. Telepinu reorganiza el reino hitita y da cierta estabilidad, pero tras su muerte, aunque las leyes del edicto seguían vigentes, en la práctica se volvió a las viejas costumbres de rebeliones internas que llevó al reino hitita a la decadencia durante 200 años, hasta mediados del siglo XIV a.C., cuando es rey Suppiluliuma, quien establece relaciones pacíficas con Akenatón, cuya correspondencia ha sido encontrada en Amarna, y hace lo propio con el rey casita de Babilonia, mientras apoya a un rey destronado de Mitanni para que vuelva a gobernar y tras varios años Suppiluliuma consigue someter a los mitanos y obtener el territorio de Siria hasta el Éufrates. En este momento Suppiluliuma es el hombre más poderoso de la tierra y es considerado como el precursor para que los hititas pasen de reino a imperio. Hasta tal punto llega su poder que una reina egipcia, no se sabe si Nefertiti o Angesenamón, pidió a Suppiluliuma uno de sus hijos para casarse con ella, enviando al 5.º hijo. ¿Cómo hubiese cambiado la historia de haber reinado en Egipto el heredero hitita? Nunca lo sabremos, pues el príncipe fue asesinado por orden de Ay cuando se dirigía a Egipto. Esto hizo enfadar a Suppiluliuma, quien ordena a otro hijo que someta a Egipto, esta vez por la fuerza, con una gran campaña militar. Según la crónica hitita, la victoria fue aplastante, consiguiendo gran botín y prisioneros egipcios. Pero cuando estos prisioneros fueron llevados al imperio hitita, portaban algún tipo de peste, y se desató una severa epidemia que acabó con la vida de muchos hititas, muriendo el propio Suppiluliuma y al poco tiempo su heredero. Accede al trono hitita Mursili II, que a pesar de la decadencia provocada por la epidemia, destaca en lo militar sometiendo reinos y ampliando fronteras. A principios del siglo XIII a.C. es rey hitita Muwatalli II, quien continúa las hostilidades con Egipto, que a su vez habían rehecho su imperio siendo faraón Seti. El choque entre las dos potencias es inminente, y Muwatalli II traslada la capital al sur por estar cerca de la frontera con el imperio egipcio de Ramsés II, y deja en Hathusas a su hermano para sofocar las tribus del norte y oeste de Anatolia. Hacia el año 1274 a.C., los ejércitos hitita y egipcio se ven las caras al sur de Siria en la famosa batalla de Kadesh. Con varias decenas de miles de soldados y miles de carros por cada ejército, se trata de la batalla de todas las batallas. Todavía no hay consenso entre los historiadores sobre quién salió victorioso, pero no hay duda que ambos imperios quedaron debilitados y tuvieron que dejar de lado su pretensión de eliminar al oponente. Dos años después es rey hitita Mursili III, el hijo de Muwatalli II. Este devuelve la capital a Hathusas y arrebata las posesiones a su tío, iniciando una guerra civil saliendo victorioso el tío Hattusili III. El sobrino consigue escapar y busca asilo en Egipto, donde Ramsés II le concede ayuda para retomar su reino. Pero Hattusili III destaca como un gran diplomático y consigue sellar la paz con Egipto en un tratado de cooperación entre los dos estados. Para sellar el pacto, Hattusili envía a su hija a la corte egipcia y se casa con Ramsés II. El reinado de Hattusili III es próspero para los hititas, pero el mundo cambia rápidamente en lo que se conoce como final de la Edad del Bronce.
Entre finales del siglo XIII y principios del XII a.C., el imperio hitita se debilita llegando a su extinción. No están claras las causas. Luchas internas para hacerse con el poder, invasión de pueblos extranjeros conocidos como pueblos del mar, terribles sequías que provocan hambrunas. Posiblemente sea el conjunto de todas ellas, en cualquier caso el imperio hitita desaparece. En los siguientes siglos todavía sobreviven pequeños reinos de cultura hitita básicamente en el este de Anatolia y Siria, pero con el tiempo serán sometidos por los asirios. El museo también expone algunos objetos de Gordión, capital de Frigia, que dominó el oeste de Anatolia a principios del primer milenio a.C. Tienen en Midas su personaje más famoso, y serán conquistados por los persas y después por Alejandro Magno. Finalizado este resumen, debo advertir que muchos de los términos empleados pueden ser incorrectos, pues hay miles de matices, y que cualquier nuevo descubrimiento puede hacer variar la información histórica. En cualquier caso, la visita de este museo debe ser prioridad si pasas por Ankara, ya que según mi criterio se trata de uno de los mejores museos a nivel mundial. Desde Ankara pongo rumbo a Capadocia, donde esperan cosas maravillosas, pero eso es tema del siguiente vídeo.